Un paciente que ingresa con lesión medular generalmente ingresa con dos cuestiones. Una puede ser mucha expectativa y esperanza, y la otra esta realidad de volver o de intentar volver a la sociedad de una manera distinta. En cualquiera de los dos casos trabajamos desde lo emocional. Como enfermeros intentamos acompañar y demostrar día a día el pequeño avance que haya y cómo poder lograr llevarlo a cabo afuera. Y desde lo físico hay un montón de cosas nuevas que volvemos a empezar a enseñarles, porque ese paciente o esa persona va a volver a la vida social, hay que reinsertarlo en esa sociedad y tiene muchísimo para dar y tiene que volver a aprender a salir a esa sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces que Curan. Estamos en Pinares del Rosario con la licenciada en lo que respecta a la enfermería, la licenciada Andrea Tentor. Andrea, bienvenida, muchas gracias por estar. Hola Marcos, un gusto, gracias por invitarme. Lo mismo para nosotros. Hace un tiempito nomás en la radio nos regalaste una definición que para mi gusto nos pareció muy interesante, que es que en la enfermería no se cura, sino que se cuida. Bueno, hay una relación directa entre cuidar y curar también, ¿no? Sí, es parte de todo un equipo de trabajo, sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo siempre menciono, no sé si por mi vocación, mi rol dentro de Pilares, los enfermeros tenemos esa capacidad de cuidar y acompañar las 24 horas a un paciente, mientras que el resto de los profesionales tienen su rol. En este caso, la parte médica generalmente es el que hace diagnóstico, tratamiento y todo lo demás. Sí. ¿Qué es una lesión medular de la cual creo que se habla bastante, pero se entiende poco? Una lesión medular es, para tener en cuenta, para que lo entienda cualquier persona, es un daño en nuestra médula espinal. Y cuando hay un daño en la médula espinal, todo lo que esté por debajo de ese daño, la altura de ese daño, puede causar falta de movilidad, falta de sensibilidad, o sea, vos tocas todo lo que está debajo de esa lesión y generalmente la persona no tiene sensibilidad y puede perder incluso algunas funciones como por ejemplo las urinarias o intestinales. ¿Hay distintos grados de que provoca ese tipo de lesión? Sí, las lesiones medulares generalmente se definen como completas o incompletas. La lesión medular completa es cuando es definitiva y no pasa nada de información. Para que nosotros tengamos en cuenta, nuestro cerebro pasa información al resto del cuerpo a través de esa médula. Donde está dañada en forma completa, no hay forma de que el cerebro envíe o el cuerpo envíe hacia el cerebro información. Cuando hay una lesión incompleta, hay alguna parte de esa médula que logra pasar información. Por supuesto, cada daño medular es distinto, hay que evaluar al paciente, hay diferentes tipos de evaluación que permiten saber si ese daño incompleto de la médula realmente es mínimo como para pensar que solo hay una debilidad muscular o pensar que hay un daño importante que casi se comporta como un daño completo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos a los que nos exponemos y cuáles son los casos que se dan con mayor repetición de lesiones? Las lesiones medulares en el 70% de los casos son traumáticas. Generalmente accidentes tanto de motos como auto o personas atropelladas, de altura, caídas graves, muchos en personas mayores de edad y aquellos empleados de altura, los que trabajan en escaleras y demás. Hay también un porcentaje de armas de fuego, que son hechos de violencia, y el 30% restante hablamos de tumores, enfermedades infecciosas y demás. Me hablaste recién de los grados. ¿Hay en algún punto donde se pueda vivir o volver a vivir como antes del accidente o es irreparable cualquier tipo de lesión que tenga que ver con este vínculo? Es muy difícil hablar de ese pronóstico de irreparable o no irreparable. Volvemos para atrás. Sí. Una lesión medular incompleta es donde uno piensa que su pronóstico es mejor que aquel que completa. Pero en realidad el único beneficio o lo más importante en realidad en un paciente que ha sufrido un daño completo o incompleto es la rehabilitación. En cualquiera de los dos casos, la rehabilitación al paciente debe ser, primero, para enseñarle a vivir en esta lesión o en esta consecuencia que tuvo, y la segunda es, si es una lesión incompleta, tratar de intensificar
volver a lograr alguno de aquellas funciones que ha perdido. Quiero volver al inicio de la comparación de cuidar y curar. ¿Cómo es el cuidado de la persona que ingresa con esa lesión? Porque además del aspecto físico hay un aspecto emocional también en la persona, ¿no? Sí, ahí volvemos a tener nuestro papel, nuestro rol principal. Sí. La enfermería en rehabilitación es muy poco visible, lamentablemente. Generalmente escuchamos que los enfermeros son los enfermeros terapistas, los enfermeros del sanatorio, los enfermeros que cuidan en el piso. En rehabilitación nosotros tenemos este gran compromiso de acompañar de otra manera, porque el paciente que ingresa a la clínica no está 2 o 3 días. Generalmente están un tiempo prolongado en donde nuestros vínculos empiezan a ser distintos. Sí. Un paciente que ingresa con lesión medular generalmente ingresa con 2 cuestiones. Una puede ser mucha expectativa y esperanza, y la otra esta realidad de volver o de intentar volver a la sociedad de una manera distinta. Sí. En cualquiera de los 2 casos trabajamos desde lo emocional. Como enfermeros intentamos acompañar y demostrar día a día el pequeño avance que haya y cómo poder lograr llevarlo a cabo afuera. Y desde lo físico hay un montón de cosas nuevas que volvemos a empezar a enseñarles, porque ese paciente o esa persona va a volver a la vida social, hay que reinsertarlo en esa sociedad y tiene muchísimo para dar y tiene que volver a aprender a salir a esa sociedad. ¿Y qué pasa con el entorno, con la familia también, ¿no? Porque hay ansiedades, hay preguntas. Mira, cuando hablamos del rol, yo creo que sin lugar a dudas el equipo interdisciplinario es fundamental. En ese rol del equipo interdisciplinario nosotros no solo tenemos variables profesionales, sino que además debemos incluir a la familia y a toda aquella persona o afecto del paciente y la persona que estén cerca. Para eso se trabaja con esa familia, explicando lo que es una lesión medular, explicando aquella secuela que quedó en ese paciente particular, y obviamente el psicólogo y el equipo de salud mental. Es casi un equipo, ¿no? La familia y el rol de ustedes como profesionales. Familia, acompañante directo, paciente y todo el equipo interdisciplinario. No hay forma. ¿Y cómo es esa convivencia que para cada individuo es muy puntual, no tiene tiempos? Bueno, justamente es individual para cada paciente, ¿no? Sí, es individual para cada paciente, no hay tiempos. Generalmente uno piensa que la rehabilitación de un paciente va desde la etapa aguda, que la vive en la clínica o en el hospital, en donde ese equipo que trabaja con ellos intenta evitar secuelas, trata el momento agudo del accidente y después empieza la fase de rehabilitación. La rehabilitación intensiva es la que lleva una internación que puede durar muchos meses, y una vez que termina la internación y la fase intensiva, el paciente continúa en rehabilitación ambulatoria, lo cual puede llevar años. Sin lugar a dudas, ese paciente tiene que estar acompañado por todo ese equipo, que incluye la familia, es quien va a llevarlo de alguna manera a seguir adelante. No nos olvidemos que también en las lesiones medulares, de acuerdo al grado y la altura que tenga esa lesión, hay pacientes que no movilizan ninguno de sus 4 miembros, ni miembros superiores ni miembros inferiores. Y hay lesiones en las que están por debajo de la cintura que lo que no movilizan son sus miembros inferiores. Hay una gran diferencia para poder trabajar la independencia de ese paciente después. En los días de internación 24/7 es también un tiempo para preparar lo que viene, que es adaptar tu casa. Es para preparar a la persona y a la familia, lo cual lleva un montón de cambios. Cada caso es distinto. En mi experiencia hemos tenido pacientes que se vuelven a vivir solos en departamentos, en los cuales tienen que haber una evaluación de la rampa, desde el comienzo, la rampa, manijas accesibles para poder sostenerse, puertas en donde entre una silla de rueda de un paciente, el baño, que no tenga bañera. Si vos te ubicás, la mayoría de nosotros vivimos en departamento, el espacio del baño es mínimo, no podés cerrar la puerta. No. La mayoría de las personas alquilan, o sea que hay que primero identificar que el dueño o propietario quiera modificar
el departamento para que viva esa persona. Si el baño tiene el botón de descarga del inodoro alto, un paciente lesionado medular no lo puede tirar. Si la mesada tiene bacha abajo, no puede trabajar el paciente, no puede cocinarse. Tiene que pensar todo en su altura y todo en el espacio en donde pueda movilizarse. Para eso trabaja terapia ocupacional, sin lugar a dudas enfermería también, que es quien investiga un poco la forma en que vive, y el asistente social. Claro. Y eso puertas adentro. Cuando salimos a la calle, ¿tenemos una sociedad preparada, adaptada o dispuesta a poder hacerla transitable? Creo que es uno de los trabajos más difíciles. Poder lograr que la sociedad identifique... La empatía, ¿no? Porque para lo que uno es común, habitual... Vamos a lo básico. Otro, ¿no? ¿Cuántas veces vas al shopping y encontrás que el cartelito de discapacidad está ocupado por un auto que seguramente no es de una persona con discapacidad? Las rampas de las veredas, ¿cuántas veces las encontrás con un auto cubriendo la rampa? Ni hablar de las veredas que no están funcionables. Lamentablemente no pensamos en arreglar las veredas y cuando se arreglan de los dos lados. Si vos te fijás, cuando se empiezan a hacer las correcciones de veredas, no hay una vereda que esté sana para que transite una silla de ruedas, sino que trabajan con las dos veredas en la misma cuadra. ¿Y qué pasa con las empresas? Porque hay una persona que tiene que volver a trabajar y no está en las mismas condiciones físicas que antes. Mira, los datos que se brindan en general, el INDEC dice que entre el 20 y el 30% de los pacientes lesionados medulares vuelven a trabajar, lo cual es muy bajo, teniendo en cuenta que la edad promedio del lesionado medular es entre los 16 y los 40 años. En mi experiencia personal... Adultos jóvenes y casi adolescentes, ¿no? Impresionante. En mi experiencia personal conozco mucha gente que por suerte se ha podido reintegrar a su trabajo con cambio de roles. Muchas veces tienen que volver a aprender a hacer otras cosas, pero lo que más se ve son empleados o empleos públicos, algunas pequeñas empresas, lo que tiene que ver con todo lo que es telemarket, y después, bueno, una gran creatividad de las personas para hacer cosas de forma independiente. Casi que va girando en torno a lo mismo, pero me parece que es el disparador más, para mi gusto, más interesante que pudimos encontrar para que esta charla traspase, ¿no? Y llegue. En esto de cuidar, ¿qué se le dice a la pareja, al padre, que llega y tiene el primer contacto con ustedes, de una persona que ha sufrido este tipo de lesión? ¿Cómo se lo contiene? Lo primero es pensar que está vivo, que la persona sigue estando. Y lo segundo es que empieza una nueva etapa de la vida en la cual hay un aprendizaje, porque yo sigo pensando que vos tengas una discapacidad como la lesión medular no implica que no puedas seguir viviendo. Hay personas que son sumamente inteligentes y pueden seguir brillando en el mundo. Creo que hay que ayudarlos a encontrar ese espacio. Las familias generalmente apoyan mucho. Sí hay una etapa de duelo, sin lugar a dudas, hay una etapa de culpas muchas veces, tristeza por supuesto, pero creo que rápidamente toman la posta y ayudan al familiar. Me gustaría que nos cuentes, porque seguro lo tenés, alguna historia personal que haya ocurrido o algún vínculo post-rehabilitación, ¿no? Sí, obviamente existen esos vínculos porque es muy difícil. Sí. No voy a dar nombres, por supuesto, no, claro. Pero sí, hay un amigo lesionado medular, un accidente de tránsito, que la verdad que tiene muchas ganas de vivir, joven, ya está reinsertado en la sociedad, trabaja, hace deportes y es muy gracioso, pero cuando volvió a la sociedad, una de las visitas en mi casa fue no podíamos subir la silla de ruedas. Fíjate vos, que parece una soncera, pero es la realidad. No, grandioso, es grandioso.
tengo esa experiencia, y hay una experiencia que, si bien no tengo un vínculo, es un recuerdo de una paciente lesionada medular alta en la cual no movilizaba ninguno de sus miembros, y fueron unas palabras justas que dijo en el momento oportuno, en donde refirió que no iba a poder sacarle los piojos a su hija porque no podía hacer este movimiento de pinza, pero que sí la iba a poder abrazar. Así que hay un montón de cosas para hacer. Esa chica que empezó a estudiar enfermería y que hoy está coordinando un equipo de trabajo, ¿se imaginaba esto en su carrera o no? No, la verdad que no. Me siento muy orgullosa, por supuesto. Estoy muy agradecida en el lugar que puedo desempeñar mi profesión. Y nada, convivir, si me preguntás, no cambiaría la dirección de la enfermería en rehabilitación. Siempre elegiría lo mismo. Y quiero cerrar porque obviamente que cuando uno cuida está dando amor, además de hacer un trabajo, ¿no? Una vocación como la tuya. Pero la pregunta es, ¿quién cuida a ustedes? Porque hay un proceso, un desgaste. Sí. Pasan muchas cosas por, esa persona, ¿no? Claro, que está cuidando a alguien en un momento difícil, ¿no? Por suerte, ya tengo 23 años de carrera, entonces hace muchos años atrás una docente, la que nos formó, nos permitió ver la diferencia entre el lugar de trabajo y nuestra casa, la cual me inculcó cada momento de mi profesión. Fue pensar que antes de entrar a la habitación donde yo tenía que ir a atender a alguien, pensara que ese alguien era mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, y poder brindarle a esa persona todo lo mejor que yo quisiera que le ofrezcan a mi familia. Eso me enseñó cómo trabajar puertas adentro, pero al mismo momento, cuando cerrábamos la puerta, me sugería esto: bueno, ahora ese paciente quedó ahí, es el momento de ir a recargar la energía, volver a casa, que te cuiden, que te mimen, para poder volver a brindar al día siguiente lo que necesitas brindar. Lo mejor de vos, claro. Sí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos.